Para nuestro video sobre cómo nos cambió la vida después de adoptar una mascota, entrevistamos a Marcos Díaz Videla, un psicólogo experto en estudiar las relaciones entre perros y personas. En este video está la entrevista completa. Mi nombre es Marcos Díaz Videla, yo soy doctor en psicología y me dedico a investigar las relaciones que las personas tenemos con los animales de compañía puntualmente. Hay un montón de estudios acerca de la influencia positiva de nuestros animales en la salud de las personas. Se han encontrado efectos psicoemocionales, como por ejemplo mejorar la autoestima, mejorar la capacidad de empatía, disminuir los sentimientos de soledad. Se han encontrado efectos fisiológicos, como por ejemplo incrementar la actividad física y a partir de ahí disminuir parámetros ligados al estrés, y se han encontrado también beneficios ligados a lo social, como por ejemplo facilitar las interacciones entre las personas, hacer que la gente se conozca, que intercambie favores. Claro que la mera presencia del animal no es que conduce necesariamente a estos efectos, sino que tiene que haber un tipo de vínculo particular. ¿Cómo tiene que ser ese vínculo? Pensemos que hace unos años las relaciones que teníamos con los animales eran un poco diferentes. Hubo un cambio cultural en las últimas décadas donde tenemos mayor proximidad, mayor simetría relacional. Nos manejamos más como si fuéramos pares, como si fuéramos miembros de una misma familia. Cuando en otras épocas o por ahí generaciones anteriores esto no era tan frecuente y era muy común otro tipo de actitudes, como por ejemplo que los animales no ingresaran a las casas, ¿sí? La convivencia no era tan estrecha y por supuesto que el vínculo entonces era más distante. Pero, ¿qué es lo que ocasiona que los perros tengan un impacto positivo en la vida humana? O sea, ¿qué es lo que lo provoca? Hay un montón de teorías que intentan explicar por qué se dan estos beneficios. Las teorías más renombradas son la de la relajación y la del apoyo social. La de la relajación lo que nos dice es que los seres humanos hemos convivido con animales desde tiempos ancestrales y de esta manera hemos aprendido a observarlos para detectar la presencia de peligros. Si nuestros animales están en posición de reposo, nuestro cerebro entiende que no hay un peligro y se relaja, porque de haberlo, como sus sentidos son más agudos, ellos lo detectarían antes que nosotros. De esta manera nos inducen a un estado de relajación y esto tiene un montón de implicancias en relación a el estrés y la calidad de vida de las personas. La otra de las teorías es la de el apoyo social. Lo que dice es que los animales nos brindan un tipo de información que nos conduce a pensarnos cuidados, estimados, queridos y miembros de una red de mutuas obligaciones. Nos hacen sentir que alguien se preocupa por nosotros, que alguien nos espera, que alguien nos quiere. Esta información, que se llama apoyo social, se ha usado para explicar por qué algunas personas enfrentan mejor los estresores que otras. Por supuesto que no solo los animales lo brindan, tradicionalmente se atribuía a las amistades o los vínculos humanos por sobre los animales, pero en los últimos años se empezó a estudiar en torno a los animales. Claramente la gente dice que sus animales los aceptan incondicionalmente, que los aman incondicionalmente. Y esto no es poca cosa, porque no solo me siento reconocido por otro, sino que además me siento en la necesidad de retribuirle a ese otro. Así hay mucha gente que te dice: yo me levanto a la mañana gracias a mis animales, o yo salí de una depresión porque me tenía que levantar para darles de comer, si no yo no salía de la cama. Volver a casa, establecer rutinas. Hay gente joven que plantea que no se mete en ciertas situaciones que pueden ser peligrosas porque sabe que tiene a sus animales esperándolos en sus casas. Tener mucha más organización y planificación en relación a eso y más autocuidado para poder preservarlos a ellos. ¿Alguna diferencia con las relaciones con otras especies, incluidas las relaciones entre humanos? Tradicionalmente el estudio de las relaciones con los animales se desestimaron. Por dos motivos se desestimaron. Porque había gente que no consideraban que eran relaciones legítimas y porque había otra gente que decía que eran exactamente iguales a las relaciones humanas, ¿no? Sea cualquiera de los dos puntos, lo que hace es restarle especificidad y hace que no se estudie. Cuando se las empieza a estudiar se ve que hay un montón de solapamientos, pero también hay diferencias y hay particularidades. Y eso es justamente lo más interesante, ¿no? Poder estudiar en sí qué es lo que tienen en particular, más allá de la superposición con vínculos humanos. Como decíamos, el apoyo social es una función que vínculos humanos también nos brindan. Ahora, la relajación no, eso es algo particular. El perro puntualmente fue el primer animal domesticado, ¿sí? Incluso antes que cualquier planta. Vamos, los seres humanos primitivos vivíamos de manera nómade, ¿sí? Moviéndonos con las estaciones del año, buscando mejores condiciones. En un momento empezaron a
domesticar, es decir, empezaron a tomar algo de la naturaleza y buscar reproducirlo y controlarlo. Lo primero que tomaron de la naturaleza fue los lobos, que lo fueron transformando en los perros que conocemos hoy en día. Hay muchas teorías sobre cómo se dio eso, incluso se sugiere que se domesticaron solos estos lobos, es decir, eran animales que vivían en torno a los asentamientos humanos y que comían las cosas que los humanos desechaban. De esa manera, quienes estaban más amansados, se asustaban menos con los seres humanos y eran más amigables, obtenían más comida y más recursos y se reproducían más. De esa manera se fue dando lugar entonces a los perros primitivos que tenían otra posibilidad de acercamiento con los humanos. Y a partir de todos estos miles de años de convivencia íntima con los humanos, que se cree que serían unos 30.000 aproximadamente, los perros se convirtieron en expertos en la lectura de las expresiones faciales humanas. Y no solo eso, sino que además empezaron a establecer un vínculo desde lo neurohormonal. Es decir, establecieron un vínculo de apego, un vínculo que prototípicamente se establece con nuestra descendencia, con nuestros bebés, a partir de un bucle de oxitocina. ¿Qué sería esto? Que cuando los humanos y los perros nos miramos a los ojos, ambos secretamos esta hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del apego. Y lo que hace es estrechar el vínculo. ¿Para qué tenemos este sistema los humanos? Para que madres y sus bebés estrechen las relaciones y así incrementen los cuidados y la probabilidad de supervivencia de esta cría. Este mismo mecanismo se empezó a desarrollar con los perros, cosa que no sucede con los lobos. Lobos que son tenidos como mascotas, cuando se miran a los ojos con sus humanos, no secretan esta hormona. Pero esta hormona la produce tanto el humano como el perro. Así es, tanto humanos como perros secretan oxitocina y se retroalimentan mutuamente, es decir, cuanto más secreta el humano, más secreta el perro, más secreta la persona. Y aparece toda esta cuestión de querer abrazarlos y que besarlos y agarrarle los cachetes y toda esta respuesta de ternura que nos dan. ¿Y qué es lo que pasa cuando secretamos oxitocina? La oxitocina, como decíamos, es una neurohormona que se secreta para fortalecer estos lazos de amor, de afecto, sobre todo prototípicamente con la descendencia, también sucede con las parejas. ¿Qué hace esta neurohormona? Bueno, tiene algunos beneficios en torno a relajación, pero también tiene algunos beneficios en torno a la vinculación social. Hace que estemos más dispuestos a vincularnos con el otro. Por otro lado también, con este otro que nos vinculamos, en caso de sentir que está siendo amenazado, despierta una respuesta de defensa y de protección de este otro. Y por supuesto también despierta toda una cuestión ligada al amor, ayuda a las madres en lo que es la lactancia, por ejemplo, y hace que se unan un vínculo sumamente estrecho como es el de una madre con su cría. Entonces, ¿los beneficios de tener un perro son por la secreción de oxitocina? La oxitocina se propuso también como una vía para intentar explicar de manera integral todos los beneficios. Pero el punto es que son muy diversos estos beneficios y posiblemente haya algunos que simplemente se deban a la actividad física que desarrollamos. Esta es otra teoría. Tener animales de compañía nos hace más activos y sobre todo los perros nos hace realizar mayor cantidad de ejercicio. Hacer más ejercicio hace que tengamos mejores parámetros de salud y mejora nuestra salud en líneas generales, pero eso no ayuda o no permite explicar todos los beneficios de manera integral. Lo mismo sucede con la oxitocina, se ha propuesto, pero en realidad, digamos, es posible que no sea una única causa de estos beneficios, sino que por un lado esté la oxitocina, por otro lado esté la actividad física, por otro lado esté la relajación y por supuesto el apoyo social. Pensemos que hay distintos niveles para explicar un mismo fenómeno. Podríamos pensar un nivel más ligado a lo químico. En ese nivel químico nosotros vamos a hablar del sistema de oxitocina y la disminución de cortisol, ¿sí? Que sería una hormona ligada al estrés. Si lo pensamos en un plano mental o psicológico, vamos a pensar en la relajación ligada a la falta de amenazas y también por otro lado el apoyo
que nos brinda este ser con el que nos estamos vinculando. Si lo pensamos en términos de parámetros fisiológicos, vamos a hablar más de la actividad física. Si lo pensamos en términos sociales, vamos a hablar de que nos ayudan a establecer vínculos con otras personas y que por consiguiente nuestra red social es más amplia, es más sólida y eso también tiene beneficios a la salud. Es decir, podemos pensarlo en términos de distintos niveles y de cómo actúan en estos distintos niveles de análisis. Quiero estar seguro de entender el mecanismo de relajación. ¿Es por imitación? Al ver que el perro está relajado, ¿se refleja en uno de alguna manera? Sí, no es imitación, sino que es un aprendizaje asociativo. Cuando nosotros detectamos que los pájaros vuelan todos de golpe, inconscientemente tenemos eso asociado con que o va a venir una tormenta o va a venir alguna situación que puede ser amenazante. Bueno, cuando nosotros vemos a los pájaros tranquilos, entendemos inconscientemente, porque así lo tenemos asociado, que no hay peligro de una tempestad inminente. ¿Sí? Y lo mismo pasa con nuestros animales. Inconscientemente hicimos un aprendizaje asociativo. Animales que tienen sentidos más agudos que nosotros, relajados, nosotros podemos estar relajados. Animales que tienen sentidos más agudos que nosotros, alterados, nosotros tenemos que preocuparnos porque algo va a pasar. O sea, entonces no es algo que uno tenga que hacer a propósito. Al tener un perro, si el perro está relajado, uno entonces se relaja. Exacto. Es algo que hacemos inconscientemente. Es como que nuestro cerebro ya está cableado de esa manera. Ok, hasta el momento solo hemos hablado de las ventajas de tener un perro. ¿Hay algún riesgo que sea oportuno rescatar? Digamos que como todo vínculo tiene sus beneficios y tiene sus costos también, y la relación con nuestros animales no es enteramente armoniosa y no únicamente se basa en un amor incondicional, sino que también tiene sus aspectos negativos, ¿sí? El foco tradicionalmente se ha puesto en la zoonosis, es decir, las enfermedades que los animales pueden transmitirnos a los seres humanos, y por otro lado también riesgos de mordeduras o arañazos, más aún en el caso de los chicos. Más allá de esto, bueno, hay ciertas características del vínculo que pueden resultar perjudiciales. Por ejemplo, personas que se aíslan y tienden a acumular animales, ¿sí? Pensemos personas que desarrollan lo que se llama un trastorno por acumulación de animales. Personas que se preocupan por estos animales, empiezan a acogerlos para intentar rescatarlos de las condiciones que están pasando, las condiciones de desamparo, digo, son animales que están abandonados mayormente, y terminan teniendo tantos animales que ya no pueden hacerse cargo de estos, pero tampoco registran que no pueden hacerse cargo de esto. Entonces los animales están mal alimentados, están totalmente descuidados, la casa está en condiciones totalmente insalubres, incluso algunos animales mueren y las personas ni siquiera remueven los cuerpos, esos animales quedan. Entonces se llega a una posición de un maltrato muy significativo. Estamos pensando como un punto de patología muy marcada que se manifiesta en el vínculo. Querer a tu animal o tener un vínculo intenso con tu animal de compañía no te lleva a eso necesariamente. Pero bueno, son aspectos que sí existen. Desarrollar ansiedad por separación, desarrollar violencia y maltrato animal más deliberadamente, son aspectos donde el vínculo se torna claramente patológico. Hace poco leí un artículo escrito por unos colegas chilenos que ellos planteaban: querer mucho a tu animal te puede conducir a 2 puntos. Zoofilia, tener relaciones sexuales con ese animal. No, claramente que no. Eso es equivalente a decir querer mucho a tus hijos te puede conducir a la pedofilia. La verdad es que no. No pasa por ahí. Hay una cuestión constitucional, psicopatológica, que va por otro lado, que es totalmente previa. ¿No? Digamos, son los aspectos más patológicos en los que se manifiesta el vínculo. No es un vínculo sano que deriva en eso, sino que es un vínculo que ya tiene un montón de condiciones como para derivar en eso. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Marcos, por toda esta información. A Marcos lo pueden seguir en Instagram y en YouTube. Abajo vamos a poner los enlaces para que lo puedan seguir. Muchísimas gracias también por ver este video.